¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar con el secretario de Salud. Esta ha sido una semana de rendición de cuentas de los diferentes secretarios y secretarias de la administración, y uno que siempre es muy sensible a la gente es el del sector salud. Por eso vamos a hacer un recorrido por cada uno de los puntos que destaca la Secretaría como metas logradas en el último año, y también vamos a preguntar qué es lo que falta por hacer. Señor secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Bueno, déjeme comenzar por el tema que ha hecho más bulla recientemente, que yo creo que la gente no lo acaba de comprender, que es el que tiene que ver con la atención pediátrica y de ginecobstetricia. Básicamente los que están inconformes dicen van a poner a las mamás y a los niños a recorrerse toda la ciudad para recibir atención, porque solamente puede ser en determinado sitio de la ciudad. Sí, mire, eso no es preciso. Lo que estamos haciendo es básicamente montando unidades especializadas, hospitales especializados, como el caso del Tintal. Pero las urgencias, en caso de que un niño tenga una urgencia, de que una mamá tenga una urgencia, va a seguir siendo atendida en cualquier lugar donde hoy tenemos urgencias. Y la consulta externa pues va a seguir siendo atendida donde hoy la tenemos. Inclusive vamos a ampliar los sitios en los CAPS, donde vamos a tener la consulta especializada. Pero los servicios hospitalarios de alta complejidad sí los vamos a centralizar en un solo lugar. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? Se lo pregunto pensando en las mamás que llevaban a sus niños a consulta y antes les quedaba muy cerca y ahora les queda más lejos. ¿Por qué, digamos, hacer ese sacrificio para algunas personas es en general un beneficio para la mayoría? Porque mire, aparentemente los servicios les quedaban más cerca, pero la gente tenía que ir a un hospital de primer nivel, ahí le atendían una parte, luego lo remitían al de segundo, luego lo remitían al de tercero. Aunque eso aparentemente parece ser más cerca, eso lo que significaba era más trámites, más fragmentación en la atención. Nosotros lo que queremos es que en un solo lugar esté ubicado todo, para que la gente no se tenga que desplazar, la gente vaya a la fija y sepa que ahí le van a resolver sus problemas. Hay unas zonas de la ciudad, unas localidades donde ahora nacen menos niños, o ahora no, pues digamos de un tiempo hacia acá, porque esa población ha envejecido y ha, digamos, cambiado la vocación de esa localidad y ya no hay familias ahí. En esas zonas uno debería pensar, ahí ya no va a haber en el futuro servicios de ginecobstetricia. Sí, no tiene sentido. Áreas como por ejemplo Teusaquillo, ahí la tasa de natalidad es muy baja, pero si nos vamos por ejemplo a la localidad de Bosa, que es donde está el Tintal, el hospital del Tintal, donde vamos a ubicar la unidad especializada, ahí nace mucha más gente. O en el norte, donde más gente nace es en la localidad de Suba y no en la localidad de Usaquén, donde está hoy el hospital Simón Bolívar. Entonces tenemos que ubicarnos es donde está básicamente la mayor cantidad de población. ¿En cuánto calculan ustedes que va a reducirse las enfermedades más comunes entre los niños por cuenta de esta reorganización de los servicios pediátricos? O aparte de ser más eficientes, ¿le apuntan a mayor calidad de salud en los niños en Bogotá, sí, o no? Sin ninguna duda, porque es que usted va a encontrar, usted va a tener un equipo especializado donde va a tener el pediatra con el cirujano, con el neurólogo, con el endocrinólogo, todos juntos en un mismo lugar, y eso a lo que apunta es a que haya mayor calidad en la atención, que se responda más rápido, que se resuelva todo en el mismo momento. Esa es la idea de las unidades especializadas, es una tendencia mundial, todo el mundo evoluciona hacia eso, y no tener la atención fragmentada en una cantidad de instituciones como era antes de esta reforma. ¿Cómo le ha ido con la reorganización de hospitales? Meter los 22, ¿es que son 21 o 22? 22. 22 en 4 grandes subredes. Pues ya ahora el 8 de abril cumplimos el primer año de la reorganización. Ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo permanente, ha sido un constante aprender, porque esto son cosas nuevas, pero en general podemos decir que nos ha ido muy bien. Hemos cumplido con la hoja de ruta, con el cronograma que se tenía establecido, y creo que ahora el 8 de abril vamos a cumplir prácticamente con todo lo que estaba establecido como metas de este proceso sin ninguna dificultad. ¿De qué manera los pacientes han sentido ese beneficio? O sea, como una persona que antes llegaba al hospital de Kennedy, que era lo que le pasaba antes y que ahorita no le pasa. Pues mire, eso se traduce en muchos indicadores que ya empiezan a decirnos que
esta reforma sí beneficia a la gente. Cosas como, por ejemplo, lo que acaba de decir el DANE. Las barreras de acceso se disminuyeron entre 2015 y 2016. La barrera de acceso para afiliarse a Capital Salud, disminuyeron esas barreras. Ahora la gente se puede afiliar más fácil, puede acceder más fácil a los servicios. Las quejas que recibíamos por prestación de servicios se redujeron en un 55%. Y para darle una idea, antes Capital Salud recibía 5 tutelas diarias, hoy no está recibiendo sino una. Eso nos dice que la gente no tiene que acudir a la tutela para que le garanticen sus servicios. No obstante, la situación de Capital Salud, digamos que todavía no es como de buen viento y buena mar. ¿En qué situación está Capital Salud? Pues Capital Salud es una entidad que tiene problemas financieros, tiene una deuda muy grande, tiene un déficit patrimonial muy grande, pero hemos tomado ya una serie de medidas, entre ellas a finales del año pasado hicimos una capitalización por 55.000 millones de pesos, adicionalmente hemos eliminado autorizaciones, Capital Salud ya no exige autorizaciones para exámenes de laboratorio o exámenes de rayos X, y eso se traduce en que la gente ya no tiene que hacer fila, eso reduce las filas en los puntos de atención y eso le facilita la vida a las personas. Recuperar Capital Salud va a ser un proceso a mediano plazo, pero en el plan de desarrollo tenemos presupuestados 419.000 millones de pesos para recuperar esta entidad y para que pueda prestar entonces el mejor servicio a los bogotanos más pobres. O sea, aparte de los 55.000 millones con la que la capitalizaron el año pasado, ¿vienen 459.000 más? 419.000. 19.000 sí. en lo que queda del periodo de gobierno. Del periodo de este gobierno, y la ley nos permite hacer esa recuperación patrimonial en un plazo de hasta 14 años. Pero nosotros creemos que vamos a lograr hacerlo antes, y que eso pues simplemente nos va a decir que tenemos una entidad sólida financieramente, que le paga cumplidamente a los proveedores y que por lo tanto presta un buen servicio. Pero habrá que venderla como está sucediendo, por ejemplo, con Saludcop. No, yo creo que esa posibilidad de venderla por ahora no está en la mente de nosotros. Yo creo que es una entidad que hay que recuperarla, hay que hacerle sólida, y que pues habrá que esperar el nuevo gobierno nacional que decide en torno al sistema de salud, que muy seguramente el sistema de salud, la ley 100, va a tener que ser reformada, y en ese sentido pues esperemos a ver qué se define en ese sentido. Pero eso de la reforma a la ley 100 es como medio chivoso lo que usted está diciendo, porque el ministro no lo ha dicho tan claramente. Pues yo creo que cuando uno está frente a un sistema de salud, usted acaba de mirar las encuestas que salieron en esta semana, y el 86% de los colombianos dice que el sector salud está mal manejado y va por mal camino. O sea, el sistema de salud colombiano tiene un desprestigio igual casi al que tenían las FARC. Eso es obvio de que hay que hacer algo, hay que reformarlo, porque esto no puede seguir así. ¿Y en qué sentido? Hay que hacer varias cosas. ¿Pero qué le pediría usted como distrito al Ministerio de Salud? Pues hay que hacer cosas similares a las que nosotros estamos haciendo. Hay que fomentar la creación de redes integradas, hay que fomentar mecanismos para que las EPS trabajen conjuntamente con los prestadores de servicios de salud. Porque es que hoy lo que vemos es una pelea permanente entre las EPS y los prestadores y los hospitales, y en medio de esa pelea queda el usuario, que es el que termina pagando los platos rotos. A propósito de eso que usted está diciendo, hay una pregunta que le quiero trasladar, que viene del sector de los hospitales y las clínicas. ¿Qué va a pasar con las deudas que tiene la EPS Capital Salud con la red privada de prestación de servicios? Las vamos a pagar todas, para eso son los 419.000 millones, eso nos da de sobra para pagar lo que debemos, y nosotros vamos a honrar la palabra en ese sentido. No vamos a dejar una entidad, y desde un principio esa fue la voluntad del alcalde. Nosotros tenemos que ser responsables con la ciudad, tenemos que ser responsables con los prestadores que nos dieron la mano, y les vamos a pagar. También preguntan qué tanto el sector salud público de Bogotá requiere del sector privado para realmente cubrir la demanda de servicios de salud en Bogotá, o si lo puede cubrir con las subredes que ya creó. No, eso es obvio, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. No tiene sentido, por ejemplo, que ahora vamos a construir un hospital nuevo en la localidad de Usme, donde 7 de cada 10 personas pertenecen al régimen contributivo.
3 al régimen subsidiado. Si voy a construir un hospital, es para atenderlos a todos, por igual, a los contributivos y a los subsidiados. No puede ser que yo construya un hospital público y diga, aquí solamente vienen los pobres, no, para todo el mundo. Y en ese sentido tenemos que operar conjuntamente, sector público y sector privado. Bueno, vienen por eso las APPs que lanzaron como en octubre o noviembre del año pasado. ¿En qué va ese proceso para la construcción de 6 hospitales nuevos en la ciudad? Ya se contrató, es un proceso en marcha, vamos avanzando. Se contrató la Financiera de Desarrollo Nacional en diciembre del año pasado. El proceso de estructuración de estos proyectos debe estar culminado a finales de este año y pensamos que primer semestre del 2018 estamos abriendo las licitaciones y ojalá a finales del 2018 estamos empezando construcciones de los 6 nuevos hospitales que necesita Bogotá. O sea, hasta ahora no tienen manera de saber si el sector privado está interesado en los proyectos porque no han terminado de estructurar la propuesta. No, sí están interesados. Nosotros hicimos una especie de rueda de negocios y vinieron más de 80 empresas, la gran mayoría de ellas fueron extranjeras. Tuvimos empresas de Inglaterra, empresas de Francia, de España, vinieron varias, de Argentina, de México, de Chile, de Perú. Vinieron, sí hay un interés verdadero porque este es un terreno donde hay mucho por trabajar. Bogotá tiene un déficit de camas. Si nosotros nos vamos a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, deberíamos tener 3 camas por cada 10.000 habitantes. Tenemos no más 1.7, o sea, Bogotá tiene un déficit hoy fácilmente de 5 o 6.000 camas hospitalarias y lo que nosotros vamos a hacer no le va a aportar al sistema unas 1.500. Lo que quiere decir, seguiría en déficit después de la construcción de los 6 hospitales. O sea que sí hay interés y sí va a haber interés del sector privado por construir estos hospitales y por trabajar conjuntamente en la atención de toda la población. Esto va a traer un costo político muy grande porque para una parte de la ciudad o un modelo de pensamiento, esto es la privatización de los servicios de salud. Mire, pero es igual utilizando los mismos argumentos, eso es seguir segmentando, eso es seguir segregando la población, eso es decir, subsidiados y contributivos. Los unos van a los hospitales públicos y los otros a los hospitales privados, eso no tiene sentido. Hoy un paciente es igual, independientemente de si es subsidiado o es contributivo, tiene que ser atendido y no tiene sentido seguir haciendo esa segregación. Esa discusión de lo público y de lo privado no tiene sentido a la hora de atender un paciente. Pero la respuesta es no vamos a privatizar los servicios o sí, pero eso no es tan malo. No, porque es que no se van a privatizar, las APPs nunca se le traslada la propiedad al privado, los hospitales siguen siendo públicos y uno no ve nada de malo que utilice lo mejor que tiene el sector privado para operar conjuntamente entre lo público y lo privado un hospital y ofrecerle los mejores servicios a la población. Hablemos de las urgencias, secretario. Usted durante todo el año pasado hizo mucho énfasis en que la gente hace mal uso de las urgencias, que van a las urgencias por cualquier gripa y por cualquier dolor. ¿La gente le ha prestado atención? ¿Se ha reducido el número de gente que va a urgencias innecesariamente? No, eso sigue siendo más o menos lo mismo, eso se ha reducido, pero muy poco, esa conducta. La gente acostumbra a irse para las urgencias, por un lado por la conducta, por esa costumbre de ir por cualquier cosa a una urgencia, pero igualmente cuando más se congestionan las urgencias son los sábados y los domingos, y se congestionan es porque un sábado y un domingo pues no hay ninguna consulta externa abierta, entonces la gente no tiene otra alternativa que irse para una urgencia. Pero ustedes ya inauguraron 10 centros de atención prioritaria, los CAPS. Esa es la estrategia central para combatir el hacinamiento en los servicios de urgencias. ¿Pero la gente no los está usando? ¿O qué? O sea, si siguen la congestión en los servicios de urgencias es porque... La congestión ha disminuido. De hecho, cuando iniciamos en el 2016 teníamos un hacinamiento del 250%. En la evaluación que hicimos ahora en enero del 2017 tenemos 134, hemos disminuido más de 100 puntos la congestión. Todavía no ha llegado a cero la congestión, pero lo que nos dice eso es que sí ha bajado y que las medidas que hemos tomado, los centros de atención prioritaria, traslado de pacientes, el hecho de poder remitir pacientes y estas campañas de información pues han tenido su impacto. Explíqueme lo del hecho de poder remitir pacientes, ¿cómo funciona? Es que anteriormente eran 22 hospitales y cada uno era por aparte. Entonces, yo tengo hoy 7 hospitales del distrito congestionados, así estaban al principio, digamos en el 2000, 7 congestionados y el resto de los hospitales, de los 22 hospitales estaban vacíos. Pero entonces, como eran entidades diferentes, yo no podía mover los pacientes. ¿Yo qué hago hoy? Tengo 7 congestionados, yo puedo sacar los pacientes de esos 7 y mandarlo para los 15 restantes.
y descongestionar los hospitales que más se congestionan. Y hoy hacemos permanentemente un movimiento de entre 150, 170, 180 pacientes mensuales. Los estamos moviendo de los hospitales grandes a los hospitales que están descongestionados, que son los más pequeños, y eso nos ayuda a descongestionar los servicios. Ahora, con todo el escándalo por Odebrecht y cómo eso ha tocado el acueducto o lo tocó en el pasado, pues se revive que es otro brazo del carrusel de la contratación del que conocemos muy bien el capítulo de salud. Por eso le traigo la pregunta de cómo está la vigilancia en los contratos millonarios que se firman en salud para que este capítulo no se repita. Y mire, desafortunadamente, y lo vivimos a diario, no solamente en Bogotá sucedió, en todo el país sucedió y sigue sucediendo, digámoslo así, el sector salud permeado por la corrupción y por la politiquería. Y desafortunadamente ese es un fenómeno que hay que seguir combatiendo. Pero ¿cómo está viendo usted las cosas al interior de la Secretaría? El principal elemento donde ocurre la corrupción es en la contratación, en la compra de insumos y suministros. Los hospitales del distrito compran ahí alrededor de 700.000 millones de pesos al año, que no es una cifra nada despreciable, y para eso hemos dicho, en vez de que cada uno de los 22 hospitales, cada gerente de manera autónoma, independiente, sin ningún control, comprara por aparte, para eso creamos la empresa de logística, la entidad asesora en logística, para que todo se haga en una plataforma tecnológica. Esto es como montar un Colombia Compra eficiente, pero para el sector salud del distrito. Todo se haga sobre una mesa de manera transparente, en una plataforma donde se elimine, o por lo menos se reduzca sustancialmente la posibilidad de que haya coimas. Que eso es lo que le quería preguntar. La Secretaría de Educación, a través de Colombia Compra Eficiente, hizo la nueva contratación de los refrigerios escolares. ¿Por qué en el caso de salud crea su propio sistema y en vez de usar Colombia Compra Eficiente? Porque Colombia Compra Eficiente no tiene plataforma para el sector salud. Ellos no tienen plataforma ni para medicamentos ni para insumos médicos quirúrgicos. Con ellos hablamos en un principio, miramos la posibilidad, pero ellos nos dicen es un tema supremamente complejo, es un tema que apenas estamos pensando montar por petición del ministerio, pero que no lo tienen. Y si no lo tienen, nosotros sí tenemos la necesidad de hacer eso. Esta empresa ya fue creada, esta empresa ya comenzó a funcionar ahora en febrero, y nosotros esperamos tener la plataforma y gradualmente todas las compras de los hospitales hacerlas a través de esa plataforma para eliminar las posibilidades de corrupción. ¿Qué se le quedó por hacer? ¿Qué no alcanzó a hacer en este año larguito? A ver, es una reforma bastante ambiciosa, fueron muchas cosas. Antes, por el contrario, yo creo que hicimos mucho más de lo que nos habíamos imaginado que podríamos hacer. Aquí lo que de pronto dice uno se me quedó es que uno quisiera que las cosas fueran más rápidas. Yo quisiera, por ejemplo, haber tenido con más tiempo la plataforma digital para tener la historia clínica en un solo lugar, tener un solo call center, poder dar las citas por teléfono, por una aplicación celular, para eliminar las filas del todo. Eso todavía nos va a tomar un poco más de tiempo. Hubiésemos querido que obras abandonadas como la del hospital de Kennedy, Mason, las hubiéramos podido comenzar antes, pero toda la tramitomanía de este sector público hace que eso no sea tan fácil. Pero en general nosotros estamos muy satisfechos porque hemos avanzado y hemos logrado mucho de lo que se había planteado inicialmente. No obstante, a pesar de este balance que ustedes entregan aquí con unas infografías y como 30 metas cumplidas, la gente se queja mucho de los servicios de salud. No sé si es porque pues parte también de la naturaleza humana tiene que ver con quejarse, pero sin duda deben tener razón en muchas de sus quejas. ¿A ellos qué les dice? Sí, sin duda. Mire, y eso no nos sirve de consuelo, pero el sector salud es así. Váyase usted para un país del norte de Europa, váyase para Suecia, váyase para Finlandia, que tienen el mejor sistema de salud del mundo, y la satisfacción de los usuarios nunca supera el 85%. Siempre hay gente que va a estar inconforme. Muchas veces, pues, porque sí ocurren los hechos, o sea, a veces nos equivocamos, a veces se cometen errores. Los errores en salud son comunes, desafortunadamente, y son la tercera causa de muerte en Estados Unidos, los errores médicos. ¿Y acá? Y acá no hay una cifra para uno poder decir cuánto es, porque aquí no hay un manejo sistemático de las cifras. Pero lo que sí le puede decir uno a la gente es que, a pesar de eso, trabajamos todos los días para que eso no suceda. El ejemplo más claro, el año pasado Capital Salud entregó cerca de 900.000 recetas médicas. En 425 tuvimos fallas.
Tiene razón la gente. Yo no voy a decir que no, claro, por supuesto, tiene razón. Esos 425 no es ni el 0.1% de las 900.000, pero esas 425 personas pues se sintieron incómodas. Pues claro, yo creo que lo que le queda a uno es decirles, mire, discúlpenos, estamos trabajando para que eso no suceda, pero eso desafortunadamente sucede. ¿Cómo está en materia de personal para atender las necesidades de los problemas de salud de los bogotanos? Se lo pregunto pensando en un video que se hizo viral ayer o antier en redes sociales de unas enfermeras en un quirófano bailando al lado del cuerpo anestesiado de la paciente que estaba en cirugía. ¿Eso puede estar pasando en los hospitales del distrito? Sí, mire, con el personal dos cosas. Uno, nos hace falta personal. Nosotros hoy tenemos vacantes para médicos, enfermeras auxiliares, enfermeras jefes, médicos generales, médicos especialistas. Tenemos alrededor de 600 vacantes. Hay especialistas que no se consiguen. Tenemos déficit ¿Cuáles, por ejemplo? Especialistas, por ejemplo, para cáncer infantil. Bogotá solamente tiene 25 especialistas para cáncer infantil. 25 para cerca de 5.000 pacientes. Eso es totalmente insuficiente. A nosotros nos hacen falta cosas tan básicas como enfermeras auxiliares, enfermeras profesionales, médicos generales, ortopedistas, pediatras. A veces es difícil conseguir. ¿Pero esto es que entre a la página de la Secretaría de Salud y aplique o claro, es eso? Tenemos inclusive varios avisos por cada una de las subredes colocados, no solamente en la página, estamos en elempleo.com, ahí nos va a poder encontrar buscando personal. ¿Pero qué está pasando? ¿No hay suficiente personal? No hay suficiente personal. ¿Hay que traerlo de otro país, de Cuba o de dónde? Eso han hecho otros países. O sea, ¿usted cree que Colombia tendría que traer médicos de otras partes? Pues es que uno sí se preocupa si en Bogotá no consigue usted una enfermera profesional para que trabaje en un hospital en Bogotá, pues imagine en el Guaviare. Allá no se va a ir a vivir nadie. Eso es un tema complejo, es un tema que hay que trabajar con las universidades, hay que ver cómo suplimos este déficit de personal, pero hay otros países que han declarado emergencias sanitarias y han permitido que ingrese médicos de otros países. Bueno, yo me refería también a la calidad de la gente que tienen contratada, o sea, me imagino, no quiero ni pensar si en un hospital público en Bogotá hay enfermeras bailando al lado del cuerpo de un paciente anestesiado. ¿Cómo estamos en materia de calidad? Mire, el personal que tenemos, precisamente por esa circunstancia, usted sin haber terminado su carrera ya tiene trabajo. Entonces estamos recibiendo personal que no tiene mucha experiencia y en ese sentido pues la experiencia es la que hace en salud la calidad. Pero ese tipo de conductas que hemos visto en estos días, pues hasta ahora eso no ha pasado en el distrito y esperamos que no pase. Me quedan como 2 minuticos nada más. Quiero preguntarle qué viene en este año y qué tanto de eso depende de recursos que aún no tiene. A ver, lo que se viene, seguir con la plataforma digital, el montaje ya va en marcha, esperamos para final de año tener el sistema de historias clínicas montado, el sistema de call center montado en 3-4 meses, que la gente no llame sino a un solo celular. Ya empezamos el proceso de construir por lo menos 6 nuevos centros de atención prioritaria, para eso tenemos recursos, y ya viene el tema de los hospitales, que los recursos para construir esos hospitales dependen en buena parte de la venta de la ETV. Pero mire, aquí hay que estar preparados, porque es que si yo no tengo los proyectos hechos, luego no va a ser posible hacer los hospitales si se vende la ETV. De todas maneras, hay que estar preparados, hay que tener confianza, sí se va a vender, pero si no estamos preparados, si no tenemos los proyectos hechos, después va y se vende la ETV y nos vamos a quedar sin poderlos construir, porque cuando se venda el año entrante no vamos a tener proyectos. Pero entonces, si le entiendo bien, los únicos proyectos que en sector salud dependen para que sean ejecutados de la venta de la ETV son los 6 hospitales de alianza público-privada. Lo demás, los CAPS, o sea, los centros de atención prioritaria, lo demás está financiado. Está financiado con otras fuentes, y eso que aún los hospitales públicos que se van a construir no estarían, digamos, necesariamente dependiendo de la venta de la ETV, porque son alianzas público-privadas en las cuales nosotros podemos hacer convenios a más largo plazo, a 30 años, y colocar solamente el lote como aporte del distrito. El resto del dinero lo pueden poner los privados. Tengo como 30 segundos para un último tema que es vital, la reducción en 10,8 puntos de
bueno, de la razón de mortalidad materna, pero iba también al del embarazo en adolescente, que no tengo no tengo el dato aquí, 14% de reducción de embarazo en adolescente. En niñas menores de 14 años, ¿Qué que es algo aberrante. ¿Qué ¿sí? es lo que se ha hecho bien? Como para entender y que los papás que nos están viendo entiendan también cómo ellos pueden ser parte de esa, A ver, yo creo que cifra de éxito. esto hay que hacerlo público, hay que decir eso no es normal que una niña, porque no podemos decir ni siquiera mujer, una niña de 14 años, menor de 14 años, esté en embarazo o esté teniendo relaciones sexuales. Esto hay que sacarlo, esto tiene que dejar de ser un tabú, esto hay que discutirlo abiertamente. Eso es un abuso, eso es una violación, cero tolerancia para ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es de lo que más ayuda. Todos estos escándalos que se han hecho de abusos sexuales, de violencia contra las mujeres, violencia familiar, todo este escándalo contribuye a eso, a que la gente tome conciencia y a que eso no siga sucediendo. Secretario de Salud Luis Gonzalo Morales, muchas gracias. Claudia, muy amable. Bueno, ustedes también, gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.